Dile que está a tu lado, ponte cómodo. Dile, ponte cómodo. Siéntate, relájate, que ya van a servir. Dile así, ya van a servir. ¿Sabe? Lo normal cuando usted va a cualquier establecimiento de comida y demás, generalmente quien sirve está de pie, ¿sí o no? Y el servido o el atendido, el comensal está sentado, ¿sí? Así que si usted hoy está sentado, prepárese para recibir. Prepárese para recibir. Venga con expectativa. Póngase cómodo y prepárese para recibir de parte de Dios lo que Él te permitió estar aquí para escucharle decir. ¿Amén o no amén? ¿Sabe? Estaba meditando en estos días. Hay una vieja metáfora griega que a mí me gusta mucho. Y por ahí, por el año 1942, un pensador francés se llamaba Albert Camus publicó un libro que se llamaba El mito de Sísifo. Yo creo que usted diga conmigo, siempre aprendemos algo nuevo, usted sabe. Diga conmigo, el mito de Sísifo. Si usted lo repite, jamás se le va a olvidar. Diga conmigo, el mito de Sísifo. ¿Sí? Básicamente, este pensador francés era una persona que proponía lo que llaman la filosofía de lo absurdo. ¿Sí? Si usted quiere quizá profundizar un poquito en la historia de Sísifo, lo puede buscar en redes sociales, en internet. Creo que hasta han hecho películas de eso. Para ponerlo en contexto, es una metáfora. Un hombre que parecía ser muy listo, muy inteligente, termina engañando a los dioses del Olimpo, a los dioses griegos. Era rey de Corinto, una ciudad que incluso aparece en la Biblia años más tarde. Él engaña a los dioses para obtener favor de ellos, ¿sí? Los dioses enojados envían el ángel de la muerte para acabar con él, y este hombre termina seduciendo a la muerte y ofreciéndole unos brazaletes de plata junto con un collar de plata. Y cuando la muerte acepta colocarse los regalos de Sísifo, termina encarcelada, termina presa. Así que el hombre terminó huyendo de la muerte también. Y hubo un tiempo en el que entonces ningún ser vivo podía morir, porque se creía en la tradición de que el ángel de la muerte no podía arrebatar sus almas. Por lo que el Olimpo contraatacó y envió al dios de la guerra, terminó liberando a la muerte, y la muerte fue por el alma de Sísifo. Entonces se lo llevan al inframundo, lo cuestionan y llega un trato con Hades. Era una persona extremadamente audaz. Así que llega un trato con Hades, que era el dios de la muerte, del Hades, y termina saliendo en libertad. Y cuando sale, logra huir con su esposa y escapa de la muerte. Así estuvo hasta que se hizo una persona mayor. Y luego el Hades, en la muerte, termina por encontrarlo y lo lleva de nuevo al inframundo. Ahora, el castigo para Sísifo era levantar una piedra muy pesada y llevarla cuesta arriba por una especie de montaña. Y cada vez que iba subiendo, la piedra se hacía cada vez más pesada, hasta que la vencía o lo vencía el peso de la piedra, y se regresaba al principio y terminaba de nuevo otra vez Sísifo comenzando desde cero. ¿Me siguen? O sea, su castigo fue empujar la piedra una y otra vez por la ladera de una montaña cuesta arriba por la eternidad. A lo que nuestro amigo Albert Camus comienza a decir que pensaron, que con algún fundamento, que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza. Es decir, los dioses idearon un castigo que fuera igual de audaz para una persona como Sísifo, y lo castigaron con un trabajo inútil y sin esperanza. A nosotros nos puede parecer una metáfora rara, ¿sabe? Habla de dioses, de ángel de la muerte, del Olimpo y todas esas historias griegas. Pero ustedes sabrán que anteriormente las enseñanzas se compartían a través de metáforas, ¿sí o no? De hecho, si usted lee las escrituras, se va a dar cuenta que nuestro maestro, nuestro rabí Jesús, estuvo compartiendo historias similares a las de Sísifo, metáforas para poder comunicar ideas. ¿Me sigue? Ahora, este Sísifo podría ser usted o podría ser yo. Vivimos en un mundo que pareciera que estuviéramos constantemente arrastrando una piedra por la ladera de una montaña. ¿Cuántos nos han sentido que después que han intentado tanto algo, lo han intentado, y cuando están a punto de lograrlo, todo comienza de cero otra vez? Que tenemos esa popular expresión, tanto nadar. Todos se la saben, ¿verdad? Tanto nadar. ¿Y cuánto no hemos experimentado esa frustración cuando hemos intentado algo una y otra vez? Y después que sentimos que lo estamos por lograr, pues nos termina venciendo el cansancio, el desánimo y la frustración, y no logramos alcanzar la otra orilla. Fue el caso de una nadadora olímpica
que intentó cruzar el Atlántico y ya las gélidas aguas comenzaron a helar su sangre y comenzó a nadar cada vez más lento. Había muchísima gente a su alrededor intentando seguirla para poder lograr el récord Guinness. Y cuando estaba a punto de lograrlo, pidió que por favor la sacaran del agua. Sintió que su sangre se helaba. Y una vez que la sacan del agua, se comienza a disipar la niebla y se dio cuenta que faltaban escasos 500, 600 metros para llegar a la orilla. Pero había perdido su norte de vista, por lo que se rindió antes de tiempo. Eso es un caso como el famoso mito de Sísifo, la filosofía de lo absurdo. Este filósofo obviamente es una persona, eso lo llaman ateos existencialistas. Ellos consideran que en el mundo no hay propósito implícito, como que si no hay un propósito preexistente, preeminente. Pero la naturaleza, la física, la ciencia, todo nos demuestra que hay una inteligencia superior a la nuestra que creó absolutamente todo. ¿Usted lo cree o no lo cree? ¿Amén o no amén? Eso que acaba de pasar hace un rato aquí, cuando usted oraba y clamaba y decía: llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu. Se trata de un propósito preexistente y preeminente, mayor que nosotros mismos, que encausa lo que hacemos, que nos motiva, que nos da una causa común y que nos puede ayudar cuando lo tenemos a la vista y lo tenemos enfocado a no rendirnos, a sentir que lo que estamos haciendo generará resultados. ¿Lo creen o no? Ayer nos reuníamos con parte del equipo del ministerio y compartíamos algunas cosas que el Señor ponía en nuestro corazón para compartir. Y le preguntaba a cada uno: ¿cuántos acá trabajan? Y todos levantaban la mano. Y yo quiero preguntarlo hoy aquí: ¿cuántos aquí trabajan? ¿Tienen un trabajo ordinario, normal? ¿Ok? ¿Cuántos estudian? Hoy tenemos menos estudiantes que ayer, no puede ser. ¿Y cuántos trabajan y estudian? También hay varios, hay unos cuantos, ¿no? Ahora, ¿usted se ha preguntado alguna vez cuando se mira en el espejo y se está arreglando para salir a trabajar, o cuando vuelve a casa y se mira en el espejo y se ducha antes de acostarse a dormir? ¿Se ha preguntado por qué hace lo que hace? ¿Por qué o para qué? Ayer hacíamos esa pregunta en un pequeño grupo reducido y algunos decían que por un mejor futuro, otros decían que para satisfacer necesidades, otros hablaban de que querían ser algo diferente a lo que fueron sus padres, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos teníamos motivaciones quizás para seguirlo intentando. De alguna forma estamos como Sísifo, remontándonos en la ladera de la montaña, arrastrando la piedra, esperando que al lograr llevar la piedra hacia donde vamos se cumplan nuestros sueños y nuestros objetivos. Las personas que quizás tengan un poco más de edad les contarán que ellos alcanzaron algunas cimas en algunos momentos y que al llegar solamente descubrieron que había otra mucho más larga, que había que seguir subiendo y que había que seguirlo intentando. Y como Sísifo, la frustración terminaba alcanzando y acongojando su corazón, quizás derrotando sus propias fuerzas. Y yo quiero hoy venirte a hablar de eso. Yo quiero que tú digas conmigo hoy, diga conmigo: descanso, confianza, reposo. Diga de nuevo conmigo: descanso, confianza, reposo. No sé si a usted le pasa como a mí, pero cada vez que escucho descanso, escucho confianza y escucho reposo, literalmente mi cerebro me premia con algo de dopamina. Me siento como que esas palabras implícitas en sí mismo como que traen descanso, ¿sí o no? A usted le dicen: hay que trabajar y tenemos que darle y no sé qué, y probablemente genere un poco de estrés. Pero cuando usted menciona la palabra descanso y menciona la palabra reposo, ¿cómo se siente por dentro? Confortado, ¿sí o no? Que tiene la oportunidad de decidir qué hacer con su tiempo si está en un tiempo de descanso y de reposo, ¿sí o no? Y saben, eso está perfectamente normal. De hecho, el ser humano, según la palabra, fue creado en el día número 6 de la creación, ¿sí? Así que el primer día que vivió el hombre fue exactamente el 7º día, que fue declarado el Shabbat o el reposo. ¿Me siguen? Es decir, Jesús o el Señor, el Creador, creó al hombre en el día número 6 y el primer día no le tocó precisamente salir a trabajar, sino que logró vivir el Shabbat, el reposo. Esa palabra Shabbat es bien interesante, vamos a profundizar un poco de ello más adelante. Pero saben, este mundo ha estado diseñado para contraatacar ese deseo que todos tenemos dentro de descansar, de reposar. ¿Hace cuánto que usted no toma unas vacaciones y llega cansado de las vacaciones? No sé si le ha pasado. Incluso a veces tienen salidas para recrearse y usted llega como cansado de la salida para recrearse. A veces a nosotros, mi esposa me dice: el Señor nos da la oportunidad de salir para algún lado y lo pienso 2 y 3 veces y honestamente lo hago por los niños.
Y yo digo, bueno, vamos, para que ellos vean otro aire y otro ambiente y se recreen. Pero si usted me pregunta, no es precisamente mi definición de descansar. ¿Saben por qué? Porque estamos viviendo tiempos muy acelerados. O estamos demasiado atrapados en el pasado, pensando y reviviendo experiencias una y otra vez, deprimiéndonos. O estamos muy preocupados por un futuro que aún no ha llegado, que aún es inexistente, pero que nos mantiene ansiosos. Y tomamos nuestro presente para ocuparnos del pasado o para ocuparnos del futuro. Pero termina moviéndose de nuestro centro lo que realmente importa, y es el aquí y el ahora, lo que soy capaz de hacer y lo que soy capaz de modificar hoy. ¿Me sigue o no me sigue? Mi pasado sin duda me ayuda a hacer la construcción de mi identidad hoy, porque decimos que somos identidades contingentes, vamos cambiando con el tiempo, vamos evolucionando en función a las cosas que vamos viviendo. Pero quedarme atrapado en el pasado no me va a permitir vivir un mejor futuro, ¿sí? De mi pasado aprendo para planificar mi futuro, pero para accionar en mí presente. Es decir, ¿dónde tengo realmente poder de cambio? En mi presente. ¿Dónde tengo realmente poder de decisión? En mi presente. Pero vivimos en una sociedad que nos ha forzado a vivir demasiado atentos por un futuro que aún no ha llegado. Incluso nos asaltan y nos abordan temores, ¿sí o no? Por causas políticas, económicas. ¿Qué va a pasar cuando el dólar se dispare? Cuando vengan las elecciones, ¿a cómo va a llegar? ¿Y qué va a ocurrir si? ¿Y qué tal si esto pasa de esta forma? ¿Y qué tal si pasa de aquella manera? Entonces empezamos a sentir como nuestro corazón se acelera, ¿sí o no? Comenzamos a hacer planes y sin querer comenzamos a conducir todas nuestras decisiones en función a un futuro que aún no existe. Y las cosas pueden cambiar en cualquier momento. No sé si me estoy explicando. Es probable que tú estés trabajando y esforzándote para poder intentar subir esa piedra por esa montaña cuesta arriba para descubrir que lo que estás haciendo es totalmente infructuoso. Hay una historia similar a la de Sísifo que se dio en el libro de Éxodo capítulo 5. Los que tengan sus Biblias pueden encender sus Biblias, y si la tienes en formato libro, pues abre tu Biblia y me acompañas. Pero yo voy a leer para ustedes para hacerlo práctico y dinámico. ¿Sabes? El faraón, ustedes lo saben, hubo un tiempo en el que el faraón tuvo a Israel esclavo en su tierra, y se levantó Moisés con otro grupo de libertadores, de reformistas, a hablar con faraón y decirle: necesitamos que deje salir al pueblo para que celebre fiesta a Jehová en el desierto. Y faraón responde, y mandó faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillos como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no le vas a disminuir nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Así que agrábale la servidumbre sobre ellos para que se ocupen de ella y no atiendan palabras mentirosas. Exactamente lo que está ocurriendo en nuestro aquí, nuestro ahora. Hay un sistema que está estrictamente diseñado para volverte, en teoría, cada vez más productivo. Todo lo que ves a través de redes sociales son cursos de coaching motivacional para hacerte cada vez más productivo. Y lees un libro que dice no sé cuántos hábitos de personas altamente productivas y cómo desarrollar equipos altamente productivos. Y terminamos operándonos como que si fuéramos máquinas. Y quisiéramos que el día tenga cada vez más horas, pero no para descansar precisamente. Empezamos a dormir menos, a pararnos un poco más temprano porque necesito hacer ejercicio, necesito alimentarme bien, necesito leer más libros, necesito producir. ¿Saben? Hay un famoso ganador de premio Nobel que se encargó de modificar la semilla de trigo. Él tuvo la oportunidad de hacer experimentos en varios lugares, salvó la vida incluso en la India de muchísima gente, porque logró hacer que la misma hectárea produjera 5 y 6 veces más trigo que lo hacía una semilla natural. Así que alcanzó mayor productividad, lo que se tradujo en más trigo para más gente, y esto se tradujo también en más pan. ¿Me sigue? Quizás salvó la vida de mucha gente, pero ¿sabes? A costa o a consecuencia de la salud de multitudes. Yo no sé si te has preguntado alguna vez, ahora cada vez nos regulan más los carbohidratos, nos piden que no comamos tanto pan, ¿sí o no? Todo eso se convierte en azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué antes las generaciones anteriores vivían comiendo pan y agua y no les hacía tanto daño? Porque las semillas que usaban, el trigo, el maíz, etcétera, los cereales, eran totalmente orgánicos. No había influencia de agentes químicos, no había cruces genéticos, no había modificaciones. Pero hoy
en aras de la productividad hemos comprometido la salud de multitudes. ¿Me sigue o no me sigue? Parece una causa noble, claro, loable. Alcanzaron a salvar muchísimas vidas porque había mayor producción. Pero están a cuestas nuestras enfermedades. Enfermedades para mucha gente. Vemos personas que cada vez sufren más de desórdenes hormonales, problemas de tiroides, afecciones genéticas, congénitas. Hay cosas que quizás no la ves ahora mismo, te están afectando a ti, pero la van a experimentar tus generaciones y tus descendientes. Y enfermedades que antes no habían en tu línea genética van a comenzar a aparecer. Y es el precio que se está pagando para ser cada vez más productivos. Y en un mundo como este nos vuelven no solamente más productivos, sino que ahora, si yo tengo seres humanos que producen más, necesito seres humanos que consuman más. ¿Sí? Y dejamos de ser incluso consumidores de producto. Ahora nos volvimos el producto que se consume. No sé si me está siguiendo. Y eso nos tiene a todos en una especie de carrera de la rata, corriendo en esa ruedita de hámster para producir energía para unos cuantos. Y muchos de nosotros nos sentimos cansados de esto, exhaustos. Sistema de creencia esclavizante, una salud comprometida, un desafío social. Ahora tenemos una sociedad de iguales. Aquí la única forma de que seas acepto socialmente es que te parezcas a la mayoría. Si eres diferente y eres peculiar, no vas a ser aceptado. Vas a sufrir de acoso, de rechazo, de segregación. Hoy día, en nombre de inclusión, han afectado muchísimo nuestras peculiaridades. Y lo que te hace especial es precisamente ser peculiar. Es tu peculiaridad el recurso que Dios va a usar para poder cambiar el mundo, para traer transformación. Es lo que necesitas para ser tú. Lo que te hace quien eres es exactamente tu peculiaridad. ¿Me sigue? Cuando Faraón impuso la tarea sobre el pueblo, les pidió que fueran ellos y recogieran la paja que les acercaba. Les tocó trabajar el doble. El pueblo se dispersó. Se dispersó, se regaron por todas partes, así que ya no podían escuchar la misma voz, no podían caminar en pro de una misma visión. Hasta que llegó el punto donde el faraón gritó. Diga conmigo, el faraón gritó. Y muchas veces nosotros terminamos dispersándonos hasta que comenzamos a escuchar cómo el sistema comienza a gritar en nuestro oído y comienza a agudizarse la presión del sistema sobre nosotros. En el verso 17 dice: pero el faraón gritó: ustedes son unos holgazanes, haraganes. Por eso andan diciendo: déjanos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Vuelvan ya mismo a trabajar. No se les dará la paja, pero aún así tendrán que producir la cuota completa de ladrillo. Les duplicó el trabajo. Les aumentó el trabajo y de paso les gritó holgazanes. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban esforzarse, tenían que esforzarse según el faraón para ser personas cada vez más productivas. Y yo estoy seguro, hermano, que muchos de nosotros están intentando producir, levantando y conduciendo esa piedra por la ladera tipo Sísifo. Y nos enseña este mundo que tenemos que hacer para hacer. ¿Sí? A ti te dicen, si tú estudias y te formas y te gradúas y te vuelves ingeniero, o sea, te gradúas de ingeniería, ¿qué te vuelves? Un ingeniero. Y si te gradúas estudiando medicina, ¿qué te vuelves? Un médico. Y si tú todos los días haces pan, entonces eres un panadero. Y si tú pegas bloques, entonces eres un... Y si tú vendes carne, carnicero. Y todo el oficio al que nos dedicamos termina por definir nuestra identidad, ¿sí o no? Y te preguntan qué eres. Bueno, yo soy un panadero, yo soy un carnicero, etcétera, etcétera. Y de alguna forma estamos entre ese grupo de esclavos que no nos hemos dado cuenta, y el faraón sigue gritándonos para que seamos cada vez más productivos. Todos nos esforzamos por hacer nuestro negocio más productivo. Todos tratamos de volvernos cada vez más rentables. Créeme algo, que cuando trabajamos en eso, el dinero nunca será suficiente. Y si no, pregúntale a esos magnates, Bill Gates, Donald Trump. ¿Saben? Rockefeller, una de las personas que más ha marcado la historia desde el punto de vista de manejo de dinero, uno de los que estuvo involucrado en la creación de los grandes bancos centrales, decía siempre que él, siempre, hasta que tuviese aliento en sus pulmones, trabajaría por $1 más. Llega el momento donde ya no es cuestión de dinero para comprar cosas, ya se trata de poder. Y el ser humano se vuelve insaciable, y como Sísifo está arrastrando la piedra por la ladera de la montaña de manera infructuosa, y sin darnos cuenta caemos en lo que llamó Sísifo en su momento el castigo de los dioses. Pero de dioses con D pequeña, los dioses que están gobernando este siglo. ¿Sabes? En Juan capítulo 5 hay una historia que a mí personalmente me gusta muchísimo.
Y la voy a leer para ustedes. Jesús sana a un hombre paralítico. A ver con qué versión. En la Biblia Reina Valera creo que dice el paralítico de Betesda, ¿sí? Lo tienen como el paralítico de Betesda. Ahora, ¿quién aquí recuerda el nombre del paralítico de Betesda? ¿Quién podría decirme el nombre del paralítico de Betesda? ¿Quién podría hablarme a qué se dedicó después? Pero si yo le hablo a usted del paralítico de Betesda, usted sabe quién es, ¿sí o no? Bueno, al menos lo que han leído la Biblia frecuentemente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hacer terminó definiendo su ser. ¿Por qué era el paralítico de Betesda? Porque no caminaba. Porque no podía caminar. ¿Me estoy explicando? Lo que él no podía hacer terminó definiéndolo como persona. Hoy día lo recordamos como el paralítico de Betesda. Y noten algo bien interesante, miren. Había una multitud de enfermos en un lugar llamado Betesda, donde había un estanque como un grupo de piscinas. Habían 5 pórticos y todos apostaban a los pórticos. Un montón de gente enferma. Ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. ¿Cuánto tiempo? 38 años sin poder caminar. Es lógico que la gente lo conociera como el paralítico, ¿sí? Así como muchas veces a nosotros lo que hacemos más constantemente termina por definirnos en boca de los demás. ¿Quién es él? Él es el mal encarado, y aquel es el gruñón, y este es el sonriente, y aquel es el alegre, y este es el activo, y este es el inquieto, ¿sí o no? El mundo nos etiqueta. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Ahora, póngase en un momento en el lugar de esa persona. 38 años postrado en el estanque de Betesda. Existía la tradición de que de vez en vez había una especie de movimiento de las aguas, y el primero que llegara y tocara el agua pues sería sano, sí, recibiría sanidad. Pero imagínese un paralítico competir con otro montón de gente. Quizás habían, no sé, personas que tenían un problema de un brazo, de una pierna, que probablemente tenían muchísima más velocidad que él. Así que eso lo colocaba en una desventaja notable, ¿sí o no? Y Jesús le pregunta: ¿te gustaría recuperar la salud? Y mire la respuesta de aquel paralítico: es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre llega alguien primero que yo. Y estas son las excusas que generalmente plantan en nuestra cabeza. ¿Tú sabes por qué manipulan en nosotros nuestro hacer y nos imponen un hacer? Porque nos plantan en nuestra cabeza necesidades. Hemos hablado en otras oportunidades de aquella famosa metáfora en la que Stalin, un dictador fascista, tomó una gallina y comienza a desplumarla, ¿sí? Pluma a pluma. Y después que la tiene desnuda, la tira al piso y se saca un par de maíz del bolsillo y comienza a arrojarlo. Y le dice, y la gallina comienza a perseguirlo mientras que arrojaba maíz. Y entonces le dice a la gente que está reunida con él, que era el alto mando, le dice: así se gobiernan los idiotas. Induce una necesidad y luego abastécela. ¿Me sigue? Y suena duro, pero es la forma en la que quizás nos han estado gobernando. Y cuando llega el momento de tomar una decisión que tiene más que ver con lo que somos que con lo que hacemos, terminamos escogiendo seguir trabajando en lo que hacemos y descuidamos realmente lo que somos. ¿Me sigue? Cuando le preguntaba ayer a los muchachos por qué hacen lo que hacen, yo te pregunto ahora a ti: ¿por qué haces lo que haces? ¿Para qué haces lo que haces? Y me dirás que porque tienes que cumplir necesidades, tienes que pagar deudas, resolver compromisos, comprar comida, atender a tus hijos, ¿sí o no? Yo estoy en lo mismo, yo también trabajo, sin duda. ¿Por qué estudias? Porque quiero un futuro mejor. Porque me dijeron que una vez que consiga ese papel que firma un decano, que tiene un sello y que me acredita con una identidad nueva, ya yo no voy a ser don nadie, sino que ahora voy a ser don ingeniero, don médico, don abogado, etcétera. Entonces ahora voy a comenzar a ser alguien con valor. Y cuando yo sea alguien con valor, puedo concursarme en el mercado laboral para que me paguen un poco más. Para que luego descubras que si estudiaste algo y lograste el título, pero realmente no destacas en lo que haces, si no se pula en ti una peculiaridad que te haga diferente, pues eres parte de una inflación profesional en el país y tu trabajo va a ser totalmente prescindible. Y cuando tu trabajo es prescindible, pues no vale nada. No sé si me está siguiendo. Suena duro esto,
Pero nosotros necesitamos mirarnos al espejo con franqueza y notar que el tiempo ha pasado, nos ha dejado un par de marcas en la cara y que si no corregimos de hacer lo que estamos haciendo, nuestra vida terminará como la de Sísifo, arrastrando la piedra una y otra vez por la ladera de la montaña para descubrir que cuando llega al final la piedra solamente va a caer del otro lado y tendré que comenzar de nuevo. ¿Sí? Y la frustración va a terminar alcanzándome si ya no me ha alcanzado. El paralítico respondía: Señor, no puedo ser sano. Él estaba frente al hombre que podía cambiarle la vida, pero no era capaz de reconocerlo porque estaba más concentrado en el problema que realmente en la solución. Estaba parado frente a él el hombre que podía cambiarle la vida y le preguntó: ¿quieres ser sano? Y él le respondió: bueno, no. Lo que necesito es una cama un poco más cómoda mientras que espero un par de años más. Si ya he esperado 38, ¿por qué no seguir esperando? Qué loco. ¿Sí? ¿Me sigue? Al instante, miren esto. Jesús le dijo, diga conmigo, Jesús dice. Diga de nuevo conmigo, Jesús dice. Diga de nuevo conmigo, Jesús dice: ponte de pie. Diga conmigo, ponte de pie. Toma tu camilla y anda. Ahora diga de nuevo conmigo, ponte de pie. Toma tu camilla y anda. No sé qué sea lo que te está pasando y que quizás tú seas el que está en el estanque paralizado. O has sentido que ya van varios años y ahora comienzas a ver arrugas que antes no estaban, un par de rollitos de más, unos toques de celulitis, un par de varices que aparecen, unos cabellitos teñidos de blanco en zonas en las que antes no se veía, y tú descubras que están en el mismo lugar que empezaste hace 10 años y tú digas: ¿qué está pasando? Que me siento estancado. ¿Por qué las cosas no salen como las planifiqué? ¿Por qué después que lo logré y terminé de estudiar me dijeron que ahora merecía un posgrado? Y luego que me gradué del posgrado, otra especialidad, y ahora soy un máster, un magíster en lo que estoy haciendo y sigo en el mismo lugar y sigo estancado. Y el Señor te dice: escucha la palabra. Diga conmigo, Jesús dice: párate, toma tu camilla y anda. Diga conmigo de nuevo: párate, toma tu camilla y anda. Tienes que indignarte con tu situación. Tienes que conmoverte lo que está pasando. Tienes que comenzar a incomodarte las arrugas y el paso del tiempo. El tiempo va a pasar factura sí o sí, pero tienes que indignarte de la situación para que te levantes, te pongas firme y digas: hasta hoy. Porque si no, es probable que frente a ti esté el autor de los milagros, el que puede cambiar tu vida, y tú le digas: no, no quiero ser sano, necesito una camilla un poco más cómoda para aguantar 38 años más. ¿Cuántos estarían dispuestos? Hermano, el promedio de vida para ese momento, no sé, digan que hayan sido 80, 100 años. Y el hombre había pasado la mitad de su vida, el 40% de su vida postrado en una cama, esperando porque alguien fuera por él para intentarlo introducir en el estanque, para atender, ojo, una creencia. Porque lo que estaba ocurriendo ahí no se sabe que haya sido a ciencia cierta. Hay muchísimas especulaciones al respecto. De hecho, hoy día no hay evidencia arqueológica, sí del estanque, pero de que una persona haya sido sanada por mover el agua moviéndose, por tocar el agua moverse. ¿Sí? Aún, de hecho, la Biblia, hasta donde yo sé, no registra un milagro de ese tipo. Así que él estaba obedeciendo un mito, una creencia. No había podido comprobarlo porque ya tenía 38 años ahí. ¿Cuántos años y cuánto tiempo tienes exactamente en el mismo lugar? Hoy está frente a ti la oportunidad de cambiar tu vida, pero tienes que decidir ponerle fin a lo que estás viviendo, pararte, tomar tu lecho y andar. Pararte, tomar tu lecho y andar. Pararte, tomar tu lecho y andar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dale un aplauso al Señor. Me gusta algo que dice el libro de Santiago, capítulo 1, verso 18. Yo también lo voy a leer para ti. Me gusta como lo dice la Reina Valera, a la antigüita. Sí. ¿Saben? El paralítico estaba condenado, digámoslo así, porque lo que no podía hacer lo definía. Así que él se apropió de esa identidad. 38 años tenía la gente diciéndole paralítico. Cuando llegó Jesús y se paró frente a él y le dijo: ¿quieres que te sane? Yo me imagino el problema existencial que debe haber pasado por la mente de aquel paralítico, que lamentablemente no lo puedo llamar por su nombre porque no está registrado,
porque se recuerda siempre como el paralítico. ¿Me sigue? Y entonces yo me imagino que él estaba preocupado. ¿Qué pasaría ahora, después en su vida, cuando pudiera caminar? Su identidad se desmoronaría. Todo el castillo de naipes que se había construido alrededor de lo que él pensaba que era, ya no estaría. Me gusta cómo dice Santiago esto. Dice él, hablando del Señor: amados hermanos míos, no erréis. Dile que tú lado, dile, no erréis. Dile, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, del cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todos nos conocemos ese versículo. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Mira esto. Hoy está frente a ti la oportunidad de nacer de nuevo frente a la palabra de verdad. ¿Qué ocurre cuando yo nazco de nuevo frente a la palabra de verdad? Cuando yo soy engendrado de nuevo en la palabra de verdad, mi ser se altera y todo lo que es mentira cae frente a la verdad. ¿Me sigue o no me sigue? La mentira que te ha estado condenando por años, que te ha hecho sentir paralítico, tiene el potencial de caer si tú eres nacido de nuevo y concebido desde la verdad. ¿Me sigue? Porque no se trata de lo que puedas o no puedas hacer. Se trata de que en Él es engendrado un nuevo ser para que se modifique ahora y fructifique en un nuevo hacer. ¿Me sigue o no me sigue? El mundo nos ha enseñado a trabajar en corregir el hacer. Yo necesito hacer esto, necesito hacer lo otro. Y todos venimos cargados, cansados y ansiosos porque usted está lleno de cosas que está haciendo. El problema es que estamos como Sísifo. Estamos haciendo para calmar nuestra ansiedad, para sentir un poco de placer, pero realmente no te has preocupado por quién eres realmente. Cuando te conectas con quién eres, tu ser va a fructificar en tu hacer. Tu hacer se va a dar de manera orgánica y natural. Vas a comenzar a caminar congruente con quién eres, ¿sí? Con leyes que te gobiernan, pero con quién eres. Tú eres hijo del Dios Altísimo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Naciste para caminar en libertad, en sanidad, en salud, en prosperidad. ¿Sabes? Un rico no es quien tiene mucho dinero, es quien no necesita absolutamente nada. Y a mí me gusta cómo la Biblia habla de la iglesia primitiva, porque dice que no había necesidad entre ellos. Y no se trata de que no tenían deudas que pagar. No se trata de que no hacían mercado, de que evolucionaron y ya no podían comer, absolutamente. Ellos tenían que abastecer igual que nosotros. Pero en ellos habían descubierto que en su relación, en su identidad en Cristo, siendo iglesia, tenían todo lo que necesitaban y aprendieron a vivir en plenitud. Y cuando tú vives en plenitud, la necesidad no te gobierna y no te controla. Tú dices como Pablo: yo he aprendido a estar contento sea cual sea la situación. Yo sé caminar en abundancia y en escasez. En todo en sí fui enseñado, por todo y para todo. Y entonces Pablo dice: todo, diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero aprendí a estar contento sea cual sea la situación. ¿Por qué? Porque no se trata de lo que hago, se trata de lo que soy. Yo no soy lo que hago, yo hago en función a lo que soy. Y cuando sé que es esto, yo comienzo a trabajar no por mi hacer, sino por mi ser. ¿Qué rige mi vida? ¿Qué es lo primero que piensas al despertarte y lo último con lo que te vas en la mente antes de acostarte? A veces tenemos nuestro centro de deseo movido porque el mundo nos infectó con la carrera de la rata con la que están afectados todos. Porque nos desplumaron sin darnos cuenta y ahora nos tienen solamente soltando migajas para que sigamos persiguiendo lo que creemos que necesitamos. Pero si tú sabes, escucha esto, si tú sabes que no eres una gallina desplumada, sino que fuiste llamado a ser hijo del que tiene todas las cosas bajo sus pies, el que se doblará toda rodilla, de lo que está arriba en los cielos y abajo en la tierra, entonces no habrá necesidad alguna que manipule tu hacer, porque tú sabes quién eres. Diga conmigo: yo sé que sé quién soy. Diga conmigo: yo sé que sé quién soy. Y no hay nada más que el enemigo le tenga miedo, pánico. Usted quiere saber cómo se estremece el infierno cuando se despierta uno sabiendo quién es en él. Porque cuando tú sabes que eres acepto en el amado, que eres hijo y que el Padre te ve como a Cristo, siendo iglesia, el enemigo no hay otra cosa que lo pueda hacer temblar más que a Cristo. Cada vez que te ve claro en tu identidad,
Él ve al que lo derrotó en la cruz del Calvario, al que los exhibió triunfando sobre ellos públicamente en la cruz del Calvario, al que rompió toda potestad, al que arrebató las llaves del infierno y de la muerte. Eso ve Él en ti cuando sabes quién eres. Cuando no eres el pobrecito que necesita trabajar por $10 la hora si están fuera del país, o por $10 al mes aquí. ...38 años enfermo tenía aquel hombre. Por eso me encanta cómo lo dice Santiago. Dice: nos hizo nacer por palabra de verdad para que seamos, no para hacer nada, escuche, para que seamos la primicia de su creación. Nos hizo nacer de nuevo por palabra de verdad, no para hacer algo, no para hacer evangelismo, ni siquiera, no para hacer adoración, no, para que seas, porque se trata de ser. Y cuando tú entiendes quién eres, entonces tu hacer viene como fruto y como resultado. ¿Me sigue o no me sigue? Porque sabes quién eres. Entonces Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos la primicia de sus criaturas. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. ¿Por qué lo dice? Porque después que tú sabes quién eres, en qué fuiste concebido, en qué fuiste engendrado, entonces tu hacer comienza a caminar congruente de lo que tú eres. Tú crees en un Dios de milagros, tú comienzas a caminar viendo milagros. Tú crees en el Dios de lo imposible, entonces tú comienzas a ver cómo la materia se transforma. Cada vez que pasa, las puertas se abren, los cielos se abren, la lluvia cae, hay fertilidad, la esterilidad se acaba. Porque sabes quién eres. Y continúa Santiago en el verso 23 diciendo: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mire esto. Si nosotros leemos las escrituras, escuchamos la palabra y nos vamos a la casa como quien oímos, pero no entendemos que se trata de construir en nosotros a Cristo, labrar a Cristo para que nuestro ser sea transformado, entonces nuestro hacer nunca va a fructificar de acuerdo a la palabra. Seremos como oidores olvidadizos que se consideran frente al espejo. Cuando Él dice que se consideran frente al espejo, se refiere a que se reflectan en la luz de la palabra. Y usted comienza a verse en la palabra y comienza a notar esas arrugas y ese paso del tiempo que ha pasado y que quizás está en el mismo lugar. Pero si tu ser ha sido transformado cuando te reflejas en la palabra, entonces tú comienzas a corregir tu conducta para que sea congruente con quien realmente eres. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mira esto, es una sucesión de eventos básica. ¿Sí? Santiago está hablando, diga conmigo: nacer, ser y hacer. Voy a decirlo de nuevo: nacer, ser y hacer. Una vez más: nacer, ser y hacer. Yo nazco de nuevo por la palabra de la verdad. Eso me hace ser hijo, me hace ser verdad. Y entonces modifica mi hacer. Pero muchos de nosotros venimos cargados, cansados y trabajados porque estamos tratando de hacer muchas cosas sin que nuestro ser sea transformado. Entonces queremos ser bienaventurados en lo que hacemos, pero el Señor dice: hijo, yo te voy a ser bienaventurado en lo que haces, pero cuando lo que eres sea transformado. A ver si logro explicarme. Si tú no eres consciente de que caminas como hijo, entonces vives como siervo. ¿Me sigue o no me sigue? Todo lo que haga un siervo ya está pagado, ¿sí o no? Está incluido en su salario. ¿Me sigue? Un esclavo, por ejemplo, no tiene posibilidades de crecer. Un esclavo no tiene posibilidades de prosperar, ¿sí? Porque él tiene su libertad empeñada. Él trabaja, él tiene un hacer y tiene la remuneración de su hacer. Pero, diga conmigo, díganlo conmigo, pero un hijo, el hijo puede ser tan grande como su padre.
No sé si me está siguiendo. Si yo no sé que soy hijo y vivo como siervo, Él no puede dar bienaventuranza a mi hacer. ¿Por qué? Porque tengo mente de esclavo. No voy a poder administrar los recursos de Él. No voy a poder vivir y actuar como hijo. Pero si yo camino en conciencia de que soy hijo, voy a ir madurando y creciendo. Y donde yo ponga un sello, el cielo lo secunda. Porque mi Padre me respalda. ¿Me sigue o no me sigue? Porque Él sabe que el que está hablando no es un siervo, no es un esclavo, es su propio hijo, el primogénito de su creación, la primicia de su creación. ¿Me sigue o no me sigue? Por eso no puede haber una persona bienaventurada en su hacer que no haya transformado o que no haya mudado su ser. ¿Me sigue? Por eso tanto trabajo infructuoso. Por eso a veces seguimos el mito de Sísifo y tenemos años por la ladera de la montaña arrastrando la piedra una y otra vez, y llegamos al tope de la montaña para descubrir que la piedra solamente cayó por el otro lado y ahora tengo que volver a subirla. Y se van décadas en esto. Mateo capítulo 11. Hay un episodio hermoso. Y saben, para ponerlos en contexto, Mateo documenta un momento en el que Jesús estaba haciendo milagros y estaba manifestando señales. Para todo el pueblo era importante lo que Jesús hacía, porque ellos vivían en un momento en el que lo que hacía te definía. ¿Me siguen o no? Hasta ese momento el hacer definía el ser. Entonces Juan el Bautista está preso y agarra a 2 discípulos y los manda que le pregunten a Jesús: dile si Él es el hombre que esperamos o esperamos a otro. Y Jesús le responde con hacer. Le dice: dile que hay milagros, que hay señales, que hay prodigios. Él sabe qué significa esa señal. Así que ellos van y le responden. Y el Señor Jesús luego le dice a sus discípulos que Juan, aunque no había nacido uno como él, hijo de mujer, en el reino sería el menor de ellos. ¿Por qué? Porque Juan necesitaba el hacer para poder comprender en Jesús realmente quién era. ¿Me siguen? Él no recibió la revelación de Jesús por revelación. Él lo vio por señales. ¿Me está siguiendo? Jesús sigue hablando con los discípulos, sigue entrenando. Llega al punto aquí en el verso 27, verso 28, que dice algo que Jesús me mandó a decirte hoy. Y quiero que prestes mucha atención, porque este mensaje es para ti hoy. Fue escrito hace milenios para que tú hoy estés en esta silla y puedas escuchar lo que Jesús tenía para decirte. Y Él dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Te lo voy a leer en una versión un poquito más fácil. Dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Vengan a mí todos los que tienen cargas pesadas, y yo les daré descanso. ¿Sabes? Cuando se te planta frente a ti la oportunidad de conocer al hacedor de milagros, no se está plantando ante ti la oportunidad de pertenecer a un club o a una familia. Simplemente está plantándose frente a ti la oportunidad de soltar tus cargas, de dejar de luchar por la aceptación en el mundo, por intentar pertenecer en esta sociedad que cada vez pone más cargas sobre nuestros hombros. Y el Señor dice: libérate de esas cargas y ven a mí. ¿Estás cansado? ¿Te sientes cargado? Ven y yo te daré descanso. El salmista lo amplía diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. De todo lo que habla el salmista no es otra cosa que de descanso. Lo decía un hombre que venía de pelear, de guerras, de batallas, de ver sangre, de ver a su familia levantarse en rebelión contra él mismo. Y él decía: Él es mi pastor y nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. Si la ansiedad no te ha dejado dormir, te altera, te roba el sueño, la depresión te ha atormentado, el dolor de cabeza, la preocupación, ya no tienes más uñas que comerte, se te está cayendo el cabello, el estrés te ha alcanzado, tienes los músculos tensos, el Señor te dice hoy: ven a mí, hijo,
Tengo tiempo plantado junto a ti esperando que voltees a verme. Que descubras que dame tu yugo, echa sobre mí tu carga y yo tendré cuidado de ti. Echa toda tu ansiedad sobre Él. Él cuida de ti. Y dice el Señor, pónganse mi yugo, déjame enseñarte. ¿Saben? Cada maestro tenía una doctrina de enseñanza. Para el momento en el que los discípulos reciben a Jesús, habían muchas corrientes de enseñanza entre el pueblo. Los maestros se jactaban. Un maestro decía que si su yugo era más pesado que el de otro, o su doctrina era más difícil de seguir, se sentían orgullosos. Así como esos maestros modernos o profesores que como que si nadie les pasa la materia, ellos se sienten que son demasiado buenos. Y digo que nada puede ser más equivocado. Porque si tú realmente eres un buen comunicador, si realmente eres un buen maestro, entonces tendrás un gran número de aceptación. No tanto de aceptación social, de que cale lo que estás enseñando, ¿sí o no? Pero Jesús le decía, muchachos, vengan a mí, pónganse mi yugo. En otras palabras, síganme a mí, acepten mi doctrina, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Déjenme enseñarles que soy humilde y tierno de corazón y encontrarán, mire una vez más, descanso para el alma. Encontrarán descanso. El Señor no va a venir a cargarte de un hacer imposible. En Él vas a hallar descanso. La religión impone cargas pesadas que no podemos llevar, pero Jesús te da descanso. Él dice, vengan a mí para que descanses, para que sea confortada tu alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que doy es liviana. Diga conmigo de nuevo, nacer, ser y hacer. Ahora escucha esto, que se está poniendo cada vez más interesante. Efesios capítulo 2, verso 8. Ya lo voy a leer para ti, pero quisiera que alguien... Vente, Gerson. Gerson es súper atrevido. Vente. Gerson vino bonito hoy. Un aplauso para Gerson. Gerson. Solo acostado boca arriba. Acostado boca arriba. Sencillo. Eso, ponte cómodo. Ahí está Gerson, acostado. ¿Sí? Pablo narra en Efesios, dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados, vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer en Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones, la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos llegamos a Cristo así, ¿sí o no? Cuando una persona se muere, ¿cómo desciende a la tumba? ¿Sentado? ¿Parado? ¿Cómo desciende? Acostado. Todos de alguna forma llegamos así cuando tenemos nuestro encuentro con Jesús, ¿sí o no? Estamos acostados. Probablemente en una camilla como esa, en una camilla así, en un catre, estaba el paralítico de Bethesda, acostado. Y el Señor le dice: párate. Ahora, intenta pararte, Gerson. Ok, quédate ahí. Es imposible de que él pueda pasar del estado acostado a parado sin antes haberse estar sentado. Ahora, lo que ocurre con muchos de nosotros, quédate ahí, tranquilo. Lo que ocurre con muchos de nosotros es que intentamos, después que llegamos a Cristo acostados, queremos salir corriendo sin asumir el proceso regular y la sucesión de eventos. Sin nacer de nuevo, queremos transformar nuestro hacer rápido, porque el mundo ahora todo es rápido, todo es para el microondas y para adentro, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahora, es necesario estar sentado. Y Pablo continúa diciendo en el verso 8 de Efesios 2, dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito de eso, es un regalo de Dios, dice Pablo. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Miren, Pablo está atacando el hacer de la gente. La salvación no viene porque hayas hecho algo en particular. Tú no la merecías, yo no la merecía. Yo no merecía estar aquí ahora. Yo lo obtuve por gracia. No hubo nada que pudiera hacer para merecerlo. Así que no puedo decir que el que yo haya hecho tal o cual cosa me hizo merecedor de la gracia.
No es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas que Él preparó para nosotros un tiempo atrás. Ya va, que no he llegado al versículo que quiero leerles. A ver. Bueno, anoté mal el versículo para variar. Estaba muy rápido, escribiendo muy rápido. Pero el punto es que Pablo nos dice que ahora nosotros, cuando nacimos de nuevo, estamos sentados junto con Cristo en regiones celestes. Quiero que diga conmigo, sentado. Diga conmigo, sentado. Diga, sentado junto con Cristo en las regiones celestes. En otras palabras, yo estoy ahora aquí impartiendo de lo que el Señor me dio para darte, pero yo estoy sentado junto con Cristo en las regiones celestes. ¿Me sigue o no me sigue? Siéntate con los pies adelante, Gerson. Ahora mire, si esto ahora aquí es un lugar donde usted viene a que le sirvan comida, ¿quién normalmente espera el comensal? ¿Cómo espera el comensal? ¿De pie o espera sentado? ¿Y quien sirve está de pie? Entonces, el mismo Jesús le dice que usted está sentado esperando para que Él sirva la bienaventuranza de su nuevo hacer, porque usted sabe quién es en Cristo. No sé si me está siguiendo. Antes de decidir caminar, correr la carrera, como decía Pablo, pararme firme frente a las acechanzas del enemigo, yo no puedo pararme firme, hacer guerra espiritual, salir corriendo en el reino, si antes no he aprendido a estar sentado. Saben, cuando Cristo se sentó a la diestra de Dios Padre, recibió todo poder y autoridad de lo que está arriba en los cielos y de lo que está abajo en la tierra y debajo de la tierra. No hay potestades, ni principados, ni autoridad por encima de Él. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y cómo ejerció Jesús su autoridad? Diga conmigo, sentado. ¿Cómo? Sentado. Jesús, en un episodio, está reunido con un montón de gente. Llega la hora de la comida. 5,000 hombres, aparte de mujeres y niños, todos lo rodeaban, escuchando las enseñanzas espectaculares de Jesús. Y los discípulos se le acercan porque ellos estaban preocupados por qué hacer. Pero se les había olvidado que el hacer de Jesús estaba relacionado con quién era. Y Él no estaba sujeto a leyes naturales como nosotros. ¿Me siguen? Así que ellos se acercan y le dicen: Señor, despáchalos, que va a llegar la hora de comida. ¿De dónde hallaremos tanto pan para alimentar a tanta gente? Y apareció un niño. ¿Quién apareció? ¿Usted sabe por qué fue un niño y no fue un adulto? Porque si Lucio hubiese estado ahí y fuera tenido una canasta con 5 panes y 2 peces, ni loco la ofrezco para alimentar a 5,000 personas, porque me parece absurdo. ¿Sí o no? Él es la filosofía de lo absurdo. No es congruente con la realidad. ¿Para qué ofrezco 2 panes y 5 peces si los comensales son 5,000? ¿Tendría sentido? Pero apareció un niño que no estaba construido socialmente con leyes de razonamiento y con construcción social como todos los demás. Un niño que quizá tenía una fe ingenua, un niño que tenía sueños ingenuos, y aparece ante Jesús con esa fe a veces irracional y le ofrece su canasta. ¿Y sabes qué le dijo Jesús a sus discípulos? Díganle a todos que se sienten en la hierba, que estén ¿qué? Sentados. Qué curioso. Todos tenían una necesidad, ¿sí o no? La gente tenía hambre, la gente quería comer, todos tenían una necesidad. Pero ¿cómo responde Jesús a la necesidad? ¿Les dio trabajo? ¿Los mandó a hacer algo? ¿Qué les dijo? ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te sientas, el comensal, el que sirve, entiende que tú estás listo para ser servido. Y mientras todos se sentaban en la hierba, bajo la sombra, en descanso y en reposo, Él comenzó a multiplicar y comenzó a producir el milagro. Y yo no sé si tú lo estás entendiendo o lo estás viendo. Dios te dice: has estado haciendo demasiado, esperando que obre para ti un milagro. Hijo, siéntate y deja que el que trabaje sea yo. Espera sentado.
tú siéntate y yo sirvo. Siéntate y déjate servir. Solo espera sentado. ¿Cómo tienes que esperar? El libro de Isaías lo profundiza y dice que Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Dice, los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Renovarán sus alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová. O sea, que si Sísifo fuera conocido al Dios que yo conozco, fuera nacido de nuevo y no fuera estado sirviendo a los dioses del Olimpo, fuera servido al Creador, al Shaddai, al Elohim, al Rafa, al Rey de Reyes, Señor de los Señores, al Elión, él no estaría frustrado llevando una piedra a cuesta. Él vería la fructificación de su caminar. No se cansaría, no se fatigaría. ¿Sabe por qué? Porque sería hijo tan igual, tan alto como el Padre. ¿Me sigue o no me sigue? Dale un aplauso al Señor si lo estás entendiendo. Ahora, esto no es licencia para negligencia. Porque después viene la palabra Shabbat. La palabra Shabbat, que es esa palabra reposo. ¿Sabes? El Señor Jesús, el Creador, el Padre, hizo todo en 6 días y el séptimo día descansó. ¿Sí o no? Reposó. Pero la palabra Shabbat es la palabra cesar. Diga conmigo, cesar. No tiene que ver con echarse a dormir. Tiene que ver con hacer un stop, un alto, con pararse, con detenerse. La palabra cesar tiene específicamente que ver con detenerse. Diga conmigo, detenerse. A veces, mira, yo tengo un hijo de 8 años. Ustedes lo deben conocer, todo un personaje, Miguel Ángel. Miguel Ángel entra en unas especies de frenesí emocionales cuando está muy, muy emocionado por cualquier situación. Puede estar molesto, puede estar alegre, lo que sea. Y llega el momento que se nubla, se ciega. Es como que se apagan los oídos y va de frente a hacer lo que quiere hacer. Yo le digo, Miguel, hasta que me altera. Y le digo, contrólate. Así que él como que me atiende y se queda tranquilo, porque la ansiedad de momento lo nubla, ¿saben? Él tiene que aprender a cesar. Porque la mayoría de las veces que entra en un frenesí, termina entorpeciendo lo poquito, lo que yo pueda hacer para bendecirlo, para beneficiarlo. No sé si me está siguiendo. Cuando él sale del colegio y quiere que yo le compre una chicha, él se emociona cuando le digo que sí la voy a comprar y se pone, le ha pasado más de una vez, se pone eléctrico y cuando por fin se la doy está tan descontrolado que la bota. Ha pasado muchísimas veces. Porque escucha, si no aprendes a estar, no estarás listo para recibir. Tú has estado orando y orando y orando, pero cada vez que te levantas empiezas a hacer, te pones ansioso, pierdes la calma, te estresas, la ansiedad te embarga, entras en un frenesí violento por la necesidad, pero como no estás sentado no puedes recibir. ¿Me sigue o no me sigue? Si tus manos están ocupadas haciendo, no estarán dispuestas para recibir lo que Él te quiere entregar. ¿Por qué? Porque Él no va a dejar que se desperdicie nada. El Señor no va a desperdiciar recursos. Entonces tú estás haciendo y cortando y echando y no sueltas y no te calmas, y el Señor ya tiene que cesar por un momento. Tiene que parar. Para. Está bien, 6 días haz, pero en el 7º para, detente un momento. Escúchame, hijo. Contrólate. Siéntate para que puedas recibir. Y sabes, cuando estamos sentados junto con Cristo, ¿qué les parece este Cristo? Este es como cuando lo crucificaron, no había hermosura en su rostro. No, mentira. Aquí estoy al lado de Cristo, sentado con Él en lugares celestiales, y comienza a aquejarme las situaciones que nos afectan a todos. Y se levanta contra mí un enemigo, un gigante, y se levanta otro, llega Malek quizá, y llega cada uno de los enemigos, y llega Amón, y llega el otro, y se levanta el otro y el otro. Y entonces comienzo a orar como el salmista: levántate, levántate, Señor. Escúchame, no me paro yo sigo sentado y hasta de rodillas, pero yo oro para que Él se levante por mí. Y si yo estoy sentado, Él se levanta y pelea mi batalla. Y el salmista decía: levántate, levántate, Señor, y huyan mis enemigos delante de ti. Huyan mis enemigos delante de ti, porque Él se levanta. ¿Sabes? Cuando Juan
vio la revelación del Apocalipsis, dice que él lloraba porque no había uno digno de abrir los sellos. Y de repente vio al Cordero que apareció. Era el único digno y todos decían: Él es el digno, santo, santo, gloria a Dios. Usted sabe ese escenario, esa historia. Y él se levantó y de repente, diga conmigo, de repente, diga conmigo, de repente se escuchó los cielos estremecerse con el rugido del león de Judá. Él fue un cordero para que te sientes ahí, para que ganes el derecho, pero se levanta a pelear contigo, por ti, como león, y su rugido silencia toda la creación. Pero tienes que aprender a estar sentado.